Saludos desde Castilla-La Mancha en España. Este es el canal de Codos en el Puente y hoy vamos a traer un video donde queremos hablar de la vida, de la obra y también de la persecución y finalmente del fallecimiento de uno de los grandes escritores cubanos de todos los tiempos, Virgilio Piñera. Virgilio Piñera nació en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, en el año 1912, lo cual nos confirma la enorme tradición de Matanzas en grandes poetas y escritores cubanos. Pues la vida de Virgilio se desarrolló precisamente en su ciudad natal, donde estudió las distintas enseñanzas, pero pues su familia tiene que trasladarse por situaciones laborales hacia La Habana y luego también por situaciones laborales hacia la ciudad de Camagüey. Y creo que fue una buena experiencia para Virgilio, pues también de tomar un poco de esa ciudad, del ambiente cultural de esa ciudad de Camagüey, esa extraordinaria ciudad cubana que yo tanto admiro. Se parece mucho a Matanzas en cuanto a la influencia que ha tenido en la cultura cubana. Y luego, bueno, pues Virgilio se traslada definitivamente hacia La Habana. Luego él ya desde muy joven comienza a colaborar, escribe de todo lo imaginable, ¿no? En ese tiempo escribe poesía, escribe narrativa, cuentos, novelas y sobre todo teatro, que creo que fue lo mejor, ¿no? que hemos visto de Virgilio, a tal punto que es considerado como el mejor dramaturgo cubano de todos los tiempos. Virgilio colabora en los años 30 y 40, ¿no? Pues en importantes revistas, como es por ejemplo la Escuela de Plata que había fundado Lezama Lima, que fue como un poco la precursora de la revista Orígenes, de la que ya hemos hablado, que se funda en el año 1944. Hay que decir que Virgilio Piñera era un gran polemista y tuvo polémicas con casi todos los escritores de ese tiempo, y me recuerda un poco la figura del también cardenense Emilio Bobadilla, del cual, bueno, hemos hablado en nuestro canal alguna vez. Muy polémico, con Lezama Lima sostuvo grandes polémicas, ¿no? También con Gastón Vaquero, con Cabrera Infante. Bueno, colabora, como les había dicho, en la Escuela de Plata y luego es uno de los más importantes colaboradores en la revista Orígenes cuando ésta se funda. Luego también, junto con José Rodríguez Feo, que fue uno de los fundadores de Orígenes, fundan una revista llamada Ciclón, por allá por el año 55, 56, más o menos, de que tuvo también un buen peso literario en Cuba. Hay una etapa en la vida de Virgilio Piñera que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina. Sí, él se va a vivir a Buenos Aires, tiene un cargo, un trabajo en el Consulado de Cuba en Argentina, y hasta allá se desplaza Virgilio y allí conoce a ese gran escritor argentino, Jorge Luis Borges. Y también fue esta etapa en Argentina fue muy importante en la formación de Virgilio Piñera. Dentro de las obras de Virgilio, bueno, es difícil pues poder decir todas las obras de Virgilio. Tengo algunos datos aquí de él, de sus obras, y en cuanto a poesía, creo que la más conocida es La Isla en Peso. También publica Las Furias, por ejemplo, otra de las más conocidas, y muchísimas otras, ¿no? También quiero hacerlo de una forma breve, ¿no? Una novela como La carne de René de 1952, que fue muy importante. También escribe cuentos y creo que, bueno, en el teatro fue su mayor aporte, ¿no? Y su obra más conocida es Electra Garrigo, que por cierto fue de 1948, y cuando se estrena esta obra trae una gran polémica, críticas, quejas, y tiene una crítica muy desafortunada esta obra de él, ¿no? Pero con los años la obra fue ganando en importancia.
También escribe una obra como por ejemplo Falsa Alarma. Esta obra de teatro ha sido considerada como una de las fundadoras del teatro del absurdo. Virgilio es uno de los miembros de este movimiento, uno de los fundadores, diría yo, de este movimiento, el movimiento del absurdo. Bueno, también Virgilio, como les decía, es un polemista grande y tiene contradicciones de todo tipo, literarias y a veces personales también, con el resto, con muchos de los grandes poetas y escritores cubanos. Entre otras cosas porque Virgilio Piñera tenía algo. Virgilio era homosexual y nunca escondió su homosexualidad. Y eso fue un rasgo distintivo de su vida, pero que además lo llevó a ser perseguido y finalmente defenestrado, borrado definitivamente del arte y de la cultura en Cuba en los años 70. Ya cuando triunfa la revolución, después de 1959, en esos 2 primeros años, hasta 1961, cuando ya se crea oficialmente la UNIAC y ya sí comienza una censura y una persecución, ¿no?, al arte en general en Cuba. Antes, en esos 2 primeros años, hubo una relativa libertad de creación, una cierta libertad de expresión. Se funda la Casa de las Américas y dentro de la Casa de las Américas había un boletín de la casa y ahí escribieron muchos de los más importantes escritores cubanos del momento, entre ellos Virgilio Piñera. Y él tenía algo que lo mismo, te escribía un gran elogio hacia la revolución o hacia Fidel Castro y de pronto te podía decir algo totalmente diferente, pero que al principio no tuvo una gran connotación porque había una cierta relativa libertad de expresión todavía y no había una censura, aunque ya existía la censura, pero no había sido todavía institucionalizada como ocurrió después de 1961 con la creación de la UNIAC. Y a partir de allí, de la creación de la UNIAC, pues Virgilio comienza a tener problemas, sobre todo por su homosexualidad y por su gran actitud polémica como escritor. Incluso se dice que cuando se abren los campos de la UMAP, que fueron campos de trabajo forzado, donde fueron a parar jóvenes cubanos, católicos, testigos de Jehová, se dice que Virgilio era uno de los que iba a estar allí. Bueno, el más famoso cubano que estuvo en la UMAP fue Pablo Milanés. Pero Virgilio también era uno de los que estaba destinado a ser llevado a esos campos de trabajo forzado, pero se dice que fue salvado primero por lo importante que era Virgilio, ¿no?, desde el punto de vista literario, y algunos movieron un poco fichas por él, un poco intentaron interceder por él. He leído el nombre de Alicia Alonso y algunos otros que intercedieron por él, pero ya Virgilio era como una piedra en el zapato de la UNIAC, de la nueva política revolucionaria que no permitía el más leve atisbo de libertad de expresión y el más leve atisbo de una cultura mínimamente contraria al proceso de la revolución. Así, bueno, pues Virgilio continúa escribiendo y creo que hasta el año 1968, donde incluso es ganador del premio Casa de las Américas. Ya él había sido incluso jurado de ese premio, pero en el 68 se decide a participar como concursante, ¿no?, y gana el premio Casa de las Américas con esa obra Dos viejos pánicos, que es una obra de teatro, ¿no?, que bueno, después es censurada y esa obra no se estrena hasta allá hasta los años 90, ¿no?, pero después esa obra es censurada después porque fue censurada la figura de Virgilio Piñera. Y tenemos que decir que entonces Virgilio Piñera sufre la persecución, es arrestado incluso por ser homosexual. Y bueno, a partir del año 1971 comienza ese llamado quinquenio gris, debido a su homosexualidad, como ya hemos explicado. Pues Virgilio fue totalmente expulsado de todas las instituciones culturales de Cuba, se le impidió publicar absolutamente nada, se le impidió participar de tertulias, de cualquier tipo de reunión relacionada con la literatura o con el arte, y realmente fue perseguido por su homosexualidad. También fue víctima de la persecución homófoba, también Lezama Lima.
Y en el caso, bueno, de Virgilio Piñera, pues murió finalmente olvidado, realmente pobre, apenas tenía ropa, dinero. Realmente fue muy triste lo que ocurrió con Virgilio Piñera, y cuando falleció le dedicaron unas líneas solamente para decir que había fallecido. Y luego, como son las cosas de este tipo de sistemas tan absurdos, ¿no? Es que después de muerto, entonces, años más tarde, comienzan a exaltar la figura de Virgilio Piñera como si no hubiese pasado absolutamente nada, ¿eh? Nadie ni pidió perdón a Virgilio, ni absolutamente dijeron que habían cometido algún error, nada. Simplemente ya después de eso comenzaron a hablar de Virgilio Piñera como si no hubiese ocurrido nada, y comienzan entonces a publicarse sus obras de teatro comienzan a ser montadas en los grupos de teatro cubanos. Y bueno, así es lo absurdo y la hipocresía de este tipo de sistemas totalitarios. Y así fue la vida de Virgilio Piñera, y hoy hemos querido recordar a uno de los más grandes escritores cubanos de todos los tiempos. Bueno, este es el video de hoy. Si te ha gustado, te pido que te suscribas. Adiós.